Y desde el Faro de Milpa Alta nos acompaña el día de hoy Yesenia Ramírez Rafael, quien es líder coordinador de proyectos de este faro. Yesenia, muchas gracias por estar aquí, por venir a invitarnos a todos los capitalinos pues a este séptimo festival. Es el séptimo año consecutivo que se lleva a cabo. Así es. Y quiero suponer que ha tenido mucho éxito porque por algo se sigue replicando y se siguen sumando mucho más capitalinos y mucho más instituciones que están apoyando este festival, ¿no es así? Así es. Pues sí, en lo que va del Festival de Pantomima, Circo y Clown en estos 7 años, se han atendido a más de 70,000 personas en sus 6 ediciones, con esta la séptima, que bueno, pues la meta para este año son más de 18,000 personas, superando la de la edición pasada. Y bueno, tenemos más de 50 actividades en 13 días en 13 días de lo que va del 15 de julio, que arrancamos ya este viernes, arrancamos mañana y cierra hasta el 6 de agosto. Prácticamente pues es una oferta, como bien decías hace un rato, es una oferta de verano para niños, para toda la familia, y bueno, pues es un punto de encuentro para las comunidades de Milpa Alta, que bueno, pues carecen de cierta infraestructura en materia cultural, y bueno, pues ahora se recuperan las plazas públicas para convertirlas en escenarios circenses. Oye, la risa va a estar recargada en esta delegación, ¿verdad? Así Porque es. vamos a poder admirar de muchos espectáculos circenses, bien lo mencionabas, los clown. Y también yo quiero mencionar que es la primera vez en la que va a estar participando el Circo Ataide. Algo va a tener que hacer ahí, algo especial, ¿no es así? Exacto. Sí, pues gustosamente este año se suman al Festival de Pantomima y justo ellos son los encargados de la clausura de esta séptima edición. Sí. Es la primera vez que salen en un formato de plaza pública, entonces esto nos da mucho gusto porque por supuesto que reafirman el compromiso con la comunidad y por supuesto que también tienen la intención de llegar a otras comunidades, otra gente que poco tiene esta fortuna, ¿no? Entonces hablamos de un compromiso social como para los pueblos de Milpa Alta, en realidad para toda la Ciudad de México, porque creo que hay un interés mutuo, ¿no?, de llevar este tipo de actividades hacia la periferia de la ciudad. Oye, me comentabas que van a contar con más de 50 actividades. ¿Entre cuáles serían las más importantes, las más interesantes? Pues mira, tenemos la inauguración, por supuesto, que es el día de mañana a cargo de los Strawberry Clowns. Tenemos también la clausura, que clausuramos con el Circo Ataide. Sí. Además, también en esa clausura va a estar la Noir Manuch, que es el grupo artístico que ahora compone una canción que se llama La Risa Sagrada, que es un primer título musical que la verdad hace el tema oficial de esta edición, ¿no? Entonces eso nos da mucho gusto estrenar tema musical. También en esta clausura vamos a tener los premios de artes circenses, vamos a premiar a los nuevos talentos, vamos a premiar al artista con mejor trayectoria en este tiempo. O sea, la gente que se inscriba y que empiece a tomar estos cursos, estos talleres, estas actividades, al final se le va a hacer un reconocimiento al mejor, al que le ha echado más ganas, ¿no? Exacto. Sí, porque esa es la intención, que justo se vea en las artes circenses, en esta parte escénica, que empiecen a ver como más allá, ¿no? Más hacia la profesión, hacia... Claro, más en forma, ¿no? Exacto. Sí, pues eso, ¿no? Que se dé el mensaje de que la risa es cosa seria también, ¿no? Claro, está. Oye, qué mejor que tengamos, pues aparte de los representantes del Circo Ataide, porque... ¿Quién quita, no? Que si uno lo hizo bien en estos talleres, pues ya te echaron el ojo y te contratan. Exacto. ¿No? Pues sí, justo es eso, ¿no? La idea, pues, es que crear una plataforma de formación en las artes escénicas y sobre todo en la pantomima, circo y el clown, para que empiecen a visualizar más allá, como te decía, de lo que es esta parte de expresiones corporales, ¿no? Claro, de llevar a la gente risas, carcajadas, ¿no? Yo creo que es uno de los actos humanos más nobles y más libres que uno puede hacer, ¿no? La risa sana cualquier cosa, ¿no es así, Yesenia? Así es. Oye, ¿en dónde podríamos
buscar más información al respecto, ¿en dónde podemos los capitalinos checar bien las agendas, los horarios, con quién ir para inscribirnos y arrancar con estos talleres? Pues los teléfonos del Faro son el 58 47 75 90 y con terminación 76 90. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Faro Milpa Alta y bueno, también en la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por supuesto también toda la programación ahí está, se encuentra, tenemos como todas las bases para que toda la gente pueda tener acceso a esta programación y por supuesto estos servicios culturales. Yesenia Ramírez, líder, coordinador de proyectos del Faro Milpa Alta, muchas gracias. Muchas gracias a ti, por la Enrique. invitación y ahí Gracias. estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Gracias, excelente.